Esta reunión será grabada y será transmitida en el canal del Museo del Holocausto para que ustedes la puedan ver y prepararse para la próxima conferencia la semana entrante, que vamos a programarla para 1000 personas, para que puedan todos entrar y no tener el problema que hemos tenido hoy. Y pues quisiera agradecerle la presencia de personalidades esta mañana y quisiera darle la palabra sin más tardar al licenciado Héctor Antonio Cermeño Guerra, quien es el viceministro técnico de Educación de Guatemala. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, buenos días. La verdad es que es un gusto muy enorme el poder compartir con ustedes esta mañana. Este es un tema muy importante en el marco del convenio de cooperación con el Centro de Investigaciones Yahad Eimunum, con sede en París, y el Museo del Holocausto en Guatemala. El Ministerio de Educación coordina la webinar Auschwitz, lugar de memoria. ¿Qué ocurrió? Esta conferencia virtual como parte de la estrategia de educación alternativa, el Museo en Casa, que tiene programado el Museo del Holocausto, en este tiempo en que se deben encontrar diferentes maneras para llevar aprendizajes que inciden significativamente en la vida de docentes y estudiantes. El Ministerio de Educación, consciente de la importancia que tienen en la formación integral de los estudiantes y con base al currículo nacional base, aborda el tema Holocausto o Shoah. En esta oportunidad se ha coordinado la participación de 500 docentes de centros educativos del país y hemos escuchado de que se han sumado más personas interesadas en el tema, y eso es muy importante, digamos, para el desarrollo educativo de nuestro querido país. El propósito, pues, es cumplir con los participantes en este proceso, en sensibilizar a los docentes para que estos hechos tan deleznables no vuelvan a ocurrir. Guatemala agradece también al Museo Estatal de Auschwitz por abrir sus puertas para que los docentes vivan la experiencia de cerca, esta parte difícil de la historia de la humanidad. Este tipo de procesos inciden en la formación docente y por ende en el aprendizaje de los estudiantes. Me honra mucho el poder dar apertura a este magno evento y esperamos que sea de mucho aprendizaje y sea una lección de vida que nos permita a nosotros el poder contar con mejores habilidades de interacción, de comunicación y poder resolver las diferencias de mejor manera a través del diálogo. Reitero el agradecimiento sincero por esta invitación que se nos hiciera y esperamos que todos se queden complacidos y con un buen aprendizaje de esta sesión que se tiene el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias por su palabra, gracias por su apoyo. Fue un honor haberle reencontrado junto con la delegación que vino el mes de febrero y le agradecemos enormemente a nombre del Yahad Eimunum y del Museo del Holocausto todo su apoyo de parte del ministerio. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Le doy las palabras al señor Ilan López, que es el director ejecutivo de la comunidad judía de Guatemala, que está con nosotros esta mañana. Gracias, Ilan. Bueno, en nombre de la comunidad judía de Guatemala, quiero darle las gracias al Museo del Holocausto en Guatemala, a Yahad Eimunum, al Mineduc, por la organización de esta conferencia el día de hoy. Como dijo el viceministro, es nuestra labor aprender lo que sucedió en el Holocausto para dar herramientas de que la historia no se repita, y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Creo que va a ser una oportunidad muy importante para que todos escuchemos del relato de lo que ocurrió en Auschwitz. Para nosotros como comunidad judía de Guatemala es un orgullo contar con aliados como el Museo del Holocausto acá en Guatemala, que no solamente funciona como museo, sino como un centro de educación para que la juventud guatemalteca vaya, vea, viva y aprenda de este momento tan nefasto de la historia. Y nosotros
nos sentimos parte de esta tarea y para nosotros siempre es un placer poder apoyarlos, Marco, con todas estas iniciativas. Y por supuesto que nada de esto pudiese ser posible sin la colaboración del Ministerio de Educación, que no solamente desde el 2016 incluyó el Holocausto como parte del currículo base de las escuelas en Guatemala, cosa que no pasa en muchos países del mundo, sino que ha sido un aliado comprometido, constante en esta tarea de transmitir este momento tan difícil de la historia, no solamente del pueblo judío, sino de la humanidad. Así que, sin más, y para poder iniciar realmente con la actividad, queremos agradecerles a todos, Marco, de nuevo, muchas gracias por la organización y gracias a todos por estar presentes. Muchísimas gracias, Ilan. Y bueno, me están diciendo de que Tomás Michaldo, el director de educación de guías del Museo Memorial de Auschwitz, está conectado junto con Joana. Si le pudiéramos dar unos minutitos para que se presente, yo haré la traducción en español. So, good morning, everyone. I'm really happy that we managed to connect. Muy buenos días a todos. Estamos muy contentos que nos hayamos podido conectar. And I'm really happy that it happened after a few weeks of preparations and arrangements that we managed to organize this activity together. Yo estoy muy contento que después de varias semanas de preparación, pues hemos logrado realizar esta actividad juntos. I must admit that in the recent few weeks, months, the museum had to really rethink the way we educate and how we reach people all over the world. Tengo que contarles que debido a lo que está sucediendo, el museo ha tenido que cambiar y enriquecer la forma en que va a enseñar, se va a presentarles a todo el mundo. Está hablando del Museo de Auschwitz en Polonia. Last year we had about 2.3 million visitors coming to our memorial. This year the decrease will be severe. El año pasado tuvieron más de 2.300.000 visitantes al museo y pues este año va a ser muchísimo menos. And that's why we were looking for new ways and tools to reach people, as I mentioned before, almost all over the world. Y esta es la razón por la que tenemos que inventar y tenemos que encontrar herramientas para podernos conectar y llegar al mensaje al resto del mundo. And this is the first big event that we are having online. Este es el tercer gran evento que están teniendo en línea. And I am really happy that we also managed to open a new direction in our education and that we managed to reach also Central America. Y estamos muy contentos que hemos encontrado una manera de enriquecer nuestra educación y que hayamos podido llegar hasta Centroamérica. So I wish you a very interesting and eye-opening lecture today. Y les deseo que sea una muy interesante lectura, conferencia de... And I'm leaving you with Joanna, who is our guide. She's been working for the museum for almost 5 years. Y pues vamos a escuchar a Joana, que es una de nuestras guías en el museo y que ha trabajado con nosotros durante 5 años. And I hope that after her lecture, you will have a lot of questions, maybe not necessarily to Joanna, but you'll have many questions that you'd like to look for the answers, and maybe you will be able to come to the memorial. Thank you. Y espera de que después de esta conferencia tengan muchas preguntas y mucho interés y que quizás algún día puedan venir a visitar el Museo Memorial aquí en Polonia. Muchas gracias. Thank you very much, Tomás. De darle la palabra a Joana, quisiera presentarles al nuevo director del Museo del Holocausto en Guatemala, señor licenciado José Ángel del Valle, para que introduzca esta conferencia. Gracias. Buenos días. Bienvenidos a esta conferencia. Joana, ya nos habíamos platicado.
Ilan, bienvenido. Señor viceministro, Marco González, por supuesto. Pues estamos empezando esta nueva fase del Museo del Holocausto en Guatemala como un punto de partida. Y el punto de partida empieza con la sensibilización y el conocimiento de los hechos, ¿verdad? Muchas interpretaciones han sido erróneas, muchas interpretaciones no han sido conocidas exactamente. Yo creo que es parte de un inicio, de una introducción hacia la sensibilización a un tema, que dejemos el hecho de que no se repetirá un holocausto como el que hubo en los años 30, 40 en Alemania. Sin embargo, sí debe haber una sensibilización humana hacia el género humano y hacia la protección de la vida, lo cual sí es uno de los lemas definitivamente del Museo del Holocausto, tanto en temas como antisemitismo, como racismo, como exclusión, ¿verdad? Y la idea es que todos aprendamos de esta experiencia y aprendamos a reconocer los síntomas que pudieron llevar a esta situación histórica, y que no seamos nosotros los siguientes, ¿verdad? Por los acontecimientos que todos los que vivimos en Guatemala vemos, en cuanto a ser intolerantes o en cuanto a no querer escuchar o comprender las situaciones de todos los demás. Así que me da mucho gusto. Muchas gracias a Yahadi Nunum, muchas gracias a Patrick Debois, a Marco González por darme la oportunidad de darle esta fase 2 al Museo del Holocausto. Todos son bienvenidos. En su momento, cuando las leyes lo permitan, tendremos visitas y tendremos algunas pequeñas y luego pues ya podremos abrir. Pero tenemos este canal de comunicación y todos son bienvenidos. Joana, es un gusto verte, ¿verdad? Muchas gracias por estar acá. Ilan igualmente. Y Marco, por supuesto. Así que muchas gracias. Bienvenida a todos. Estoy muy feliz que podíamos hacerlo en esa forma, especialmente con tanta gente. Es para mí una cosa increíble. Y lo que ha dicho Tomás antes, es la primera vez cuando organizamos algo así. Pues para mí también que puedo contar la historia de todo. Como ha dicho también Tomás, estoy trabajando en el museo desde hace casi 5 años como guía. Soy también guía en Cracovia y actualmente vivo en Cracovia, en Polonia. También si van a tener algunas preguntas después de nuestro encuentro, por supuesto pueden enviar los mensajes. Voy a estar muy feliz a responder a estas preguntas. Bueno, pues podemos empezar con todo. Tengo preparada una presentación, pues van a ver algunas mapas que tengo, pues si pueden esperar un momento. Debería funcionar, sí. Bien, pues la primera cosa y lo que podemos ver aquí es el mapa de Europa bajo la ocupación alemana, lo que es muy importante a entender el tema del Holocausto y lo que ocurrió realmente en campo Auschwitz. Por supuesto tenemos que recordar la historia de Alemania, gobernada por los alemanes nazis, seguidores de Adolf Hitler. En 1933 él subió al poder y continúa con su política de odio, continúa con la política racista contra los demás. Lo que tenemos como un base de la ideología nazi es convicción de la superioridad del pueblo alemán sobre los demás. Otra cosa que los nazis quieren crear una sociedad racialmente pura, lo más importante. También el odio al comunismo, el odio a la democracia.
Por supuesto, hay muchas palabras que se escuchaba en esa época en Alemania. Uno de los otros del ministro de Justicia: debemos liberar a la nación alemana de los polacos, rusos, judíos y gitanos, lo que nos muestra perfectamente cómo va a estar la política de los nazis. Y ahora podemos pasar al año 1939, septiembre, o sea, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial empezó con el ataque a Polonia. Y muy pronto nuestros terrenos están ocupados. Lo que podemos ver, si se puede, aquí tenemos el terreno de Polonia ya marcados como el color negro, incorporados directamente a Alemania. Lo que realmente ocurrió que Polonia fue dividida entre dos países, Alemania y Unión Soviética. O sea, los terrenos que tenemos aquí en color gris, estas partes antes formaban parte de Polonia, en 1939 formaban parte de Unión Soviética, y con el tiempo, cuando el Tercer Reich logró obtener y ocupar más terrenos, como podemos ver, tenemos el terrenos de Alemania negros y terrenos grises de casi todos los países de Europa ocupados durante 5 años, como continúa la guerra. Uno de los motivos de empezar la agresión era obtener los terrenos de vivienda para los alemanes. En caso de Polonia, que el país que fue primero atacado, hablamos sobre destrucción del país realmente. Lo que querían hacer los nazis era obtener los terrenos y no germanizar a la gente. Y pues eliminar a la gente más importante de nuestro país y a la gente civil, forzar a trabajar para ellos, pero en futuro eliminar a todos y controlar mejor. Pues esa política y la consecuencia de todas estas acciones no se dirige al terror en Polonia, y como efecto tenemos campo Auschwitz, campo de concentración. O sea, con el terror, por supuesto, empezaron los arrestos de los polacos. En primer momento, los nazis, sobre todo, arrestaban a nuestros líderes políticos, sociales, religiosos. Continúan con los arrestos de la gente conectada con la resistencia, pero no paran. Y pues continúan con estos arrestos y muy pronto no hay más lugar para nuevos prisioneros, ¿sí? En los cárceles quedan llenos, hay que buscar un nuevo sitio. Así poco a poco aparece la idea de crear campo Auschwitz. La idea de campos de concentración no era la idea creada en año 1939, cuando pues, los campos de concentración funcionaban en Alemania desde 1933 para oponentes políticos del partido nazi, como llamaban a esa gente elementos indeseables. O sea, esa gente fue arrestada en diferentes lugares y dirigida a campos de concentración. Y la cadena de los campos de concentración está desarrollada al principio. En Alemania funcionaban 12 campos de concentración. Luego, en los países ocupados también empezaron a crear los campos. Y campo Auschwitz. En este mapa pueden ver la ubicación de campo Auschwitz, ya terrenos incorporados a Alemania, pero terrenos antiguos de Polonia. Los lugares que hemos marcado aquí, tenemos los lugares en Alemania, en Francia, Italia, Grecia, tenemos isla Rodos en el sur, tenemos Noruega. De todos estos lugares, los nazis transportaron la gente a campo Auschwitz durante 5 años. Y
pues poco a poco Campo Auschwitz no funciona solo para los polacos, pero es algo más. Dirigido por la administración alemana, con sus decisiones, decidieron que Auschwitz será un lugar perfecto a transportar aquí a la gente de casi entera Europa. Aquí tenemos el terreno de Campo Auschwitz, pues ahora podemos hablar con un poco más detalles sobre el terreno de campo. Como al principio vamos a hablar cómo funcionaba este lugar, de qué realmente constaba. Pues los terrenos cerca de Ciudad Auschwitz que tenemos aquí en el centro, Auschwitz era el nombre de la ciudad, pero una traducción del nombre polaco de Oświęcim. Y afuera del casco urbano, los nazis encontraron una zona que pueden separar, y también era una zona perfecta porque ya existían algunos edificios. Pues no era la zona vacía, fácilmente podían adaptar lo que encontraron un cuartel de ejército polaco abandonado antes de la guerra, y con esfuerzo de los prisioneros empezaron a adaptar esta zona. Pues año 1940 es el momento cuando Auschwitz empezó a funcionar. 14 de junio es el momento cuando llegó el primer transporte con 728 polacos, y al principio solo los polacos eran transportados a Auschwitz. Luego tenemos aquí la parte Auschwitz II-Birkenau. Segunda parte de Auschwitz, situada, es la distancia de 3 kilómetros de la primera parte. Campo, como podemos ver aquí, mucho más grande, con superficie de casi 150 hectáreas, campo destinado para casi 100.000 prisioneros. Aquí en Birkenau también se ubicaban todas las instalaciones del exterminio. Auschwitz formaba parte. La tercera parte de Auschwitz era Auschwitz III-Monowitz, que podemos ver aquí a la derecha. Campo preparado para 12.000 prisioneros, que quería alquilar una compañía alemana, un consorcio, IG Farben Industrie. Quieren edificar una fábrica de la goma y gasolina sintética. Necesitaban mano de obra, pues Auschwitz fue un fuente perfecto de los trabajadores. Al principio, lo que es interesante, transportaban los prisioneros de Auschwitz I a la zona del trabajo. Luego construyeron el campo. La construcción empezó en 1942. Pues hablando sobre el complejo Auschwitz, hablamos sobre 3 campos principales: Auschwitz I, Auschwitz II, Auschwitz III. Monowitz. La zona de casi 40 kilómetros cuadrados, la zona controlada por las SS, separada del resto del país, pues nadie podía entrar aquí, nadie podía, por supuesto, salir. Y ahora, muy corto antes de empezar con funcionamiento del campo, podemos ver las cifras aquí. Son las cifras mínimas preparadas por historiador Franciszek Piper. Tenemos aquí a la izquierda el número de los deportados. Mayoría de los deportados a campo Auschwitz eran los judíos, más de 1 millón personas. El grupo siguiente, y realmente primeros prisioneros del campo, los polacos, entre 140 y 150 mil personas. Gitanos, otro grupo que los nazis quieren eliminar de la Europa, también considerados como asociales, como la gente que no tiene derecho a vivir en Europa de los nazis. Prisioneros de la guerra soviéticos, muchos de ellos están enviados a Auschwitz cuando Alemania empezó
la guerra con los rusos. Tenemos el último grupo, 25.000 personas de otras nacionalidades, los miembros de la resistencia europea, la gente arrestada durante los arrestos masivos en diferentes países de Europa, la gente enviada a campo Auschwitz. En total, 1.300.000 de personas deportadas a campo Auschwitz durante su funcionamiento, durante 5 años, desde el año 1940 hasta 45. Realmente casi 90% de todos ellos murieron o fueron asesinados en cámaras de gas. Los números tenemos aquí, número de los registrados en el campo, era casi 400.000 de personas y más de 1 millón asesinados, solo durante 5 años. Bueno, pues sobre campo Auschwitz se puede hablar realmente horas. Voy a hacer una breve descripción y por supuesto tengo mucho más a decir, pero las cosas más importantes. Lo que tenemos que recordar que realmente campo Auschwitz podemos dividir a 2 etapas, el funcionamiento en 2 etapas. Tenemos la etapa primera, campo de concentración, la etapa segunda, campo del exterminio. Lo que es importante aquí es entender que Auschwitz nunca deja de funcionar como campo de concentración, que cuando empezaron a transportar los judíos a partir de 1942, siguen transportando la gente de diferentes países de Europa no judíos. Pues la máquina funciona cuando la mayoría de los judíos está enviada a cámaras de gas. Como ya hemos mencionado, campo Auschwitz al principio funciona como solo una parte. Aquí tenemos el dibujo de la primera zona Auschwitz, un campo madre, como podemos decirlo, 28 edificios, donde vivían los prisioneros. Al principio en este lugar se ubicaban 20 edificios que fácilmente los nazis empezaron a adaptar, a crear los barracones de los prisioneros. En esta siguiente fotografía tenemos una vista mucho mejor. La primera cosa, lo que se puede ver, este lugar no parece campo de concentración que conocemos, ¿no? Mucha gente visitante el terreno del campo me pregunta, bueno, pero ¿cuándo vamos a ver los barracones donde vivían los prisioneros? Aquí, en estos edificios. En un edificio como este, podían albergar de 700 hasta 1.000 personas. Condiciones de vida terribles, falta de todo, falta de espacio, sobre todo, pero por supuesto, los nazis nunca se preocupaban por bienestar de los prisioneros. O sea, 400.000 personas registradas en campo Auschwitz. No solo hombres, tenemos que recordar que los prisioneros de Auschwitz eran también las mujeres, los niños, y las guardias de la SS les trataban de misma manera. Pues al principio transportaban a los polacos, los miembros de la resistencia, pero también los civiles arrestados durante las acciones en las calles o la gente desplazada, porque preparando el terreno de Polonia, los nazis deportaban enteras aldeas, dejando a la gente 10-15 minutos a veces a coger algunas de sus cosas. Luego la gente está dirigida a campos de concentración forzados a trabajar. De Varsovia, por ejemplo, en el año 1944 los nazis transportaron 13.000 polacos civiles, familias, con los niños. En muchos casos las madres se separaban de los niños. Campo Auschwitz desde el primer momento realmente funciona en la manera diferente que los campos de concentración en Alemania, porque ahí
el objetivo era más reeducar los oponentes políticos por el duro trabajo. En Auschwitz tenemos la situación de eliminar por el duro trabajo, lo que por supuesto significaba la muerte de los prisioneros. Sistema de castigos, ejecuciones, terribles condiciones de vida, el terror. ¿Sí? Los nazis tratan de mantener el terror mostrando a los presos que no pueden funcionar como seres humanos, que no tienen esa posibilidad, que todo va a estar controlado y no es posible salir de aquí. Aquí podemos decir cómo era fue la bienvenida del director del campo. Han llegado a campos de concentración, la única salida de aquí está a través de la chimenea del crematorio. Pues no hay esperanza en este lugar, pero por supuesto había la gente que sobrevivieron este infierno. Y vamos a pasar aquí. Aquí tenemos el terreno de Campo Birkenau, la segunda parte, porque en algún punto falta espacio. Falta espacio en terreno de Auschwitz, hay que buscar un nuevo sitio. A 3 kilómetros de la primera parte se ubicaban las pequeñas aldeas donde vivían los polacos. Por supuesto, deportaron a esa gente, destruyeron sus casas y con este material empezaron a edificar los primeros barracones. Lo que podemos ver aquí es el terreno de Campo Birkenau. Lo que he dicho antes, 150 hectáreas, terreno enorme, más de 300 edificios. Mayoría eran los barracones para los prisioneros. En año 1944, solo en este campo, en la segunda parte, vivían más de 90.000 prisioneros de casi todos los países de Europa. En Birkenau se ubicaban también las instalaciones del exterminio, lo que tenemos aquí al fondo en el bosque, 2 cámaras de gas, aquí conectadas con los crematorios, 2 otras se ubicaban aquí al fondo, un poco más escondidas. En el centro del campo tenemos una rampa, una plataforma y la puerta principal a través que entraban los trenes. Y aquí ya entramos a la segunda etapa de funcionamiento del campo. Campo Auschwitz como campo del exterminio. A partir del año 1942, los nazis empezaron a enviar a Campo Auschwitz los transportes masivos con los judíos. Primeros transportes llegaron de Francia y Eslovaquia. Y lo que es importante es que realmente Auschwitz fue la consecuencia de la política de los nazis contra los judíos. Todo empezó, por supuesto, en Alemania. Las fechas importantes como año 1935, proclamación de las leyes de Nuremberg, cuando con la ley oficial los nazis dicen quién es que no es judío. Limitación de las leyes, ¿sí? Liquidación de las tiendas, de la propiedad de los judíos, poco a poco eliminación de la sociedad. Lo que es una cosa increíble, que el partido nazi, el gobierno, logra convencer el pueblo alemán que los judíos son enemigos. La gente que antes vivía juntos ya no pueden vivir más así. Pues esa política de odio. Poco a poco empezaron a deportar a los judíos del país, empezaron a crear los lugares de concentración en terrenos ocupados de Polonia desde el año 1939, o sea, durante la guerra empezaron a crear los guetos, a controlar mejor a los judíos. Aquí es importante que no era la primera idea de crear cámaras de gas, pues al principio se explotaba a los judíos como trabajadores forzados.
pero todo se cambia durante 5 años. Con el tiempo, los nazis están más radical cuando sigue el ejército alemán al este, la lucha con los soviéticos. Están creados los grupos que se llamaban Einsatzgruppen. Seguían a los soldados de Wehrmacht. Tienen que eliminar sobre todo a los comunistas, a los oponentes. Lo que ocurrió realmente es que Einsatzgruppen organizaban las ejecuciones masivas durante que mataban enteras familias judías. Aquí podemos mencionar, entre otros lugares, Ucrania, Lietuva, Lituania. Pero eso no era suficiente, demasiado estresante para los soldados. Hay que buscar una nueva solución, cómo organizar todo más fácil, cómo hacerlo más rápido. Y así llegó la idea de los campos del exterminio con cámaras de gas. Para el exterminio, la fecha muy importante es también el 20 de enero de 1942, la fecha de la conferencia en Wannsee, organizada cerca de Berlín para los miembros de la administración alemana, los jefes de diferentes departamentos. Ellos se encontraron para hablar realmente cómo organizar el exterminio, cómo coordinar el proceso, cómo coordinar acciones. Lo que nos muestra que todo empezó a funcionar como una máquina. Y Auschwitz ya funciona como una fábrica de la muerte. Realmente, proceso muy industrial, muy bien planeado. Pues todo funciona así, más de 2 años. Primera cámara de gas fue organizada en terreno de Auschwitz I, lo que podemos volver aquí. En esta foto se puede ver abajo el edificio del crematorio y cámara de gas, la chimenea. Es el único edificio realmente que quedó en terreno del campo antiguo. Los nazis no lograron destruirlo porque a finales del funcionamiento aquí funcionaba un almacén para munición, pues dejaron este edificio. En campo Birkenau, como he dicho, funcionaban 4 cámaras de gas. Otra vez voy a mostrarlas aquí al fondo del campo, y aquí podemos ver en esta fotografía el terreno de campo Birkenau con las vías y la plataforma donde paraban los trenes. Mayoría de la gente que fue transportada a campo Auschwitz viene aquí convencida que es deportación al este a trabajar para los alemanes. Les engañaban en cada momento de este proceso. Les dejaban coger algunas de sus cosas, les prometían casas, puestos de trabajo. Pues una organización muy buena también. Mucha gente está preguntando ¿por qué dejaron transportar tanta gente? ¿Por qué esa gente no hacía nada a prevenir? ¿Por qué no organizaron una rebelión? La gente no sabía. No sabía, pues parecía mejor seguir instrucciones y hacer lo que nos dicen a salvar la vida. Pues están engañados, entran a los trenes. Viajan entre 3 a 10 días hasta campo Auschwitz. Y ahora podemos ver la fotografía hecha en año 1944. Y realmente
tenemos casi todas las informaciones cómo continúa el proceso del exterminio en campo Auschwitz gracias a esas fotografías. Casi 200 fotografías tomaron funcionarios de la SS, o sea, las fotografías podemos decir oficiales, que documentan cada etapa del proceso. Este álbum con las fotos fue encontrado después de la guerra en uno de los campos de concentración en Alemania por una chica judía, Lili Jacob. Ella fue antes prisionera de campo Auschwitz y en las fotos ella reconoció el lugar, campo Birkenau, reconoció a miembros de su familia, a sí misma. Pues por eso hoy podemos hablar con muchos detalles cómo organizaban el proceso del exterminio. Aquí podemos ver el terreno de Birkenau y la puerta principal, creo que es una imagen muy conocida, con la entrada para los trenes. Desde 1944 los trenes entraban a Birkenau. Antes las SS usaban una plataforma situada entre Auschwitz y Birkenau y de este lugar la gente tenía que caminar hacia cámaras de gas. Los vagones de mercancías preparados a transportar a los judíos, la gente amontonada dentro de estos vagones. De 70 a 100 personas viajaban en un vagón, un poco de agua, un poco de comida, por supuesto todo no suficiente a la ruta muy larga, por eso tampoco no todos sobrevivieron hasta la llegada a campo Auschwitz, especialmente los ancianos, enfermos y niños. Pero quien quedó y quien está con la familia, por supuesto, tiene esperanza, ¿sí? Porque al final ya están, ya han llegado. Al mismo tiempo, claro, la gente tiene miedo, pero también tienen mucha esperanza que todo va a pasar bien como siguen estas instrucciones que les dicen. Lo que podemos ver en esta foto es preparación a la selección. Pues solo al principio a campo Auschwitz venían los transportes ya seleccionados y toda la gente fue dirigida a cámaras de gas. Luego eso se cambia, vienen transportes con toda la gente y los médicos de la SS empezaron a seleccionar a la gente, quién puede, quién no puede trabajar. Pues aquí podemos ver dos grupos. A un lado tenemos mujeres con los niños. Y tenemos el otro grupo, hombres y chicos jóvenes, separados y tienen que esperar a su turno en frente del médico de la SS. Durante la selección, el médico, mirando solo a la cara del deportado, al cuerpo de la persona, tomaba la decisión si él o ella puede trabajar o no. Pues a veces no preguntaban nada, solo la edad de la persona. De 70 a 75% del transporte siempre seleccionaban a cámara de gas. Ancianos, minusválidos, mujeres embarazadas, mujeres con los niños, directamente a cámaras de gas. Aquí en esta siguiente fotografía tenemos la gente ya seleccionada. Se puede ver mujeres, los niños, caminando de la plataforma al final del campo a cámaras de gas. Pues no pasaban por ningún tipo de registro. No entraban a los barracones que podían ver al fondo de esta fotografía a la izquierda. Se puede ver algunos barracones donde vivían los presos, pero esa gente caminando por esa ruta, o sea, lo que tenemos aquí, caminaban de la plataforma hasta el final,
hasta el bosque, hasta los árboles donde se ubicaban cámaras de gas. Pues una ruta realmente corta. Y aquí la plataforma después de la selección. Se puede ver los vagones vacíos, funcionarios de la SS sin nada hacer en este momento, las cosas de los deportados que pertenecían a los deportados desde este momento pertenecen al gobierno alemán. Cada de estas cosas estaba contada y transportada luego a Alemania al uso de los civiles, al uso de los oficiales alemanes. Aquí en esta fotografía también al fondo se puede ver dos edificios con chimeneas, aquí a la izquierda, a la derecha, crematorios y cámaras de gas. Pues es la distancia de 1 kilómetro no más a caminar y venir a este lugar. La gente esperando a cámara de gas. Pues aquí al fondo de esa foto tenemos el edificio del crematorio. Cámaras de gas en este caso se ubicaban abajo de este edificio. Lo que podemos ver que esa gente no está gritando, llorando, están esperando, ¿sí? No saben realmente qué va a pasar, miran al fotógrafo, ¿sí? Engañados hasta el último momento. Y después de algunos minutos ya entran a cámara de gas. Aquí tenemos una fotografía aérea tomada por los americanos en el año 1944, pues un poco mejor. Pueden ver 4 cámaras de gas que hemos marcado, la plataforma y las vías. La siguiente fotografía son las ruinas del crematorio de cámaras de gas y miramos a la entrada al vestuario, porque el proceso continúa así, que la gente dirigida al terreno del crematorio, por todo el tiempo les están comentando que tienen que estar tranquilos, que les dirigen a las duchas, que todo está preparado y que no tienen que preocuparse, por supuesto. Pues les dirigen a un vestuario que parecía vestuario normal, con los sitios, con lugar a poner ropa, todo bien preparado. La gente entrando, pensando probablemente bien, todo está claro, vamos a ducharse nada más. Pues cuando están desnudos, están dirigidos a otra sala, la sala con las duchas falsas, pero ellos no saben eso. Duchas a través que nunca fluía el agua. Están esperando. La puerta está cerrada y es el momento cuando funcionarios de la SS ya pueden empezar a poner la sustancia Zyklon B, la sustancia que usaban a asesinar los judíos en cámaras de gas. Zyklon B contenía cianuro y esa sustancia realmente necesitaba 15 a 20 minutos a matar la gente. Las cámaras de gas en Birkenau fueron preparadas para 2.000 personas, cada cámara de gas. Y funcionaba 4 cámaras de gas en Birkenau. Pues durante 20 minutos podían matar 8.000 personas en 4 cámaras de gas. Y lograron hacerlo en verano del 1944. Desde mayo del 1944 los nazis empezaron a transportar los judíos de Hungría, 430.000 personas, y lograron asesinarlos, mayoría de ellos, durante solo 2 meses. Cuando después de 20 minutos de funcionamiento con Zyklon B, cámara de gas
estaba ventilada y entraban los trabajadores del crematorio, grupo llamado Sonderkommando. Prisioneros del campo, mayoría eran los judíos, seleccionados en muchos casos en la plataforma, seleccionados entre sus familiares, forzados a trabajar, a ayudar a los alemanes durante el proceso, y su trabajo, transportar los cuerpos afuera de la cámara de gas y meter los cuerpos a los hornos. Pero antes de meter los cuerpos a los hornos tienen que coger joyería, dientes de oro y cortar el pelo de los cuerpos de las mujeres. Pues lo que nos muestra aquí que los nazis aprovechaban de todo, de las cosas de los deportados, pero también de las partes del cuerpo. Después de quemar los cuerpos, las cenizas se colectaban en unos estanques especiales o echaba a los ríos cercanos de campo Auschwitz. Y así este proceso continuaba hasta otoño del 1944, cuando la situación de la guerra no es tan feliz para los alemanes. Hay que cambiar algo. Ya en agosto del 1944, los rusos entraron a los terrenos de Alemania, liberaron el campo Majdanek, otro de los campos del exterminio, que se ubicaba en terreno de Polonia ocupada, y la administración de Auschwitz no quiere repetir eso, no quieren estar arrestados, prefieren escapar de la zona. Pues poco a poco empezaron evacuación del campo. Transportaban los prisioneros a campos de concentración en Alemania, pues quieren seguir con el proceso, quieren usar los presos como mano de obra, sobre todo en la industria militar. La idea, por supuesto, era producir más armas y posiblemente ganar esa guerra, luchar con los soviéticos, pero poco a poco parece que no es posible. Enero del 1945, ya soviéticos están casi en Cracovia, solo 60 kilómetros de Auschwitz. Pues ya no hay tiempo a destruir todo. Por supuesto, la idea de los nazis era destruir a todos los edificios, todas las instalaciones. Lograron quemar casi 90% de la documentación del campo, lograron destruir algunos edificios, algunos barracones, y lo que podemos ver en esta foto, lograron destruir crematorios y cámaras de gas. Es lo que quedó hoy en día en el terreno, es lo que podemos ver, y para mí es uno de los señales, de las pruebas más importantes, cómo actuaban a finales los nazis, que para ellos era más importante destruir cámaras de gas como huellas del crimen y escapar de la zona, dejando el resto del campo casi intacto. Terreno de Auschwitz I, terreno de Auschwitz II-Birkenau, cuando llegaron los rusos, queda. Casi todos los edificios están intactos, cuando cámaras de gas todas están destruidas. 27 de enero de 1945, los rusos entraron a campo Auschwitz. No hay nadie de la SS en este momento, lo que es muy interesante. Hay más de 7.000 presos dejados detrás de evacuación. Las personas enfermas, heridas, pero también algunas que se escondieron porque no querían participar
participar en la evacuación, por supuesto, lograron hacerlo. Cuando los rusos entraron al terreno del campo, por supuesto, empezaron a analizar el terreno, hablar con los supervivientes. Trataban de completar la historia de campo Auschwitz, pero como ya sabemos, realmente nunca vamos a completar la historia de campo Auschwitz, pero continuamos con el trabajo, contando la historia. Nuestro museo funciona desde el año 1947. Fue la idea de los supervivientes. A crear y proteger sobre todo el terreno del campo antiguo. Por supuesto, en Polonia empezó la discusión qué podemos hacer con este lugar, si no es mejor destruir este terreno, olvidar sobre este terrible tiempo, o mejor proteger todo eso. Y gracias a los prisioneros supervivientes, hoy podemos visitar el terreno del campo antiguo, hoy podemos hablar juntos qué ocurrió en el campo Auschwitz. Hoy en día en el campo Auschwitz trabajan más de 340 guías. Tratamos de continuar el trabajo de los supervivientes y seguimos 3 ideas. Tenemos, como podemos decirlo en esta educación, 3 pilares de funcionamiento, lo que es memoria, conciencia y responsabilidad. La memoria mantenemos y realizamos este pilar con la educación, como hoy, educación en el museo, en el terreno, como guías, y es por supuesto una cosa más importante, a siempre mantener la memoria, lo que ha pasado aquí, la conciencia. Nunca podemos olvidar qué ha pasado en campo Auschwitz y nunca podemos olvidar qué realmente dirigía a campo Auschwitz. También esa idea desarrollamos con los talleres más profundos, organizamos los seminarios para profesores, para los miembros de la policía, del ejército, militares, jueces, pues diferentes actividades de educación más profunda. Y la tercera idea de nuestro funcionamiento es la responsabilidad de contar esta historia, proteger el terreno del campo para generaciones futuras, ¿sí? Que lo que ha pasado nunca vuelva a ocurrir y que la gente también, los jóvenes, pueden visitar este terreno. Y por supuesto, una de las cosas más importantes es contar la historia en un lugar auténtico, mostrando este terreno. Y cómo realmente acabar con esta presentación. 1 de julio de este año el museo volvió a funcionar
otra vez después de este tiempo de pandemia de coronavirus. Y para mí uno de los días muy feliz porque pudo volver a trabajar con la gente, pude hablar con la gente que quiere escuchar. La situación del museo es difícil hoy, pero con este encuentro con tanta gente que quiere escuchar la historia, eso nos da esperanza que hay mucha gente por todo el lado que quiere venir, que quiere escuchar la historia y que nuestro trabajo realmente tiene sentido. Por eso, muchas gracias otra vez que han participado, que tienen este interés en la historia de campo Auschwitz. Estoy muy encantada que podía contarlo como guía del Museo Auschwitz-Birkenau. Pues muchas gracias a todos. Joana, te agradecemos muchísimo realmente tu participación, como lo hablábamos anteriormente. Es impresionante para las personas que hemos tenido la oportunidad de visitar Auschwitz físicamente. Es un lugar sumamente complicado. La verdad es que Guatemala no es ajena, como lo hablamos la vez pasada contigo, no es ajena al racismo, no es ajeno, a la exclusión no es ajeno, a la matanza no es ajeno, a la persecución, a la falta de derechos, a las diferencias, ¿verdad? Lamentablemente, creo que la respuesta está en la educación, ¿verdad? Y realmente el Museo del Holocausto en Guatemala, busca que esa educación precisamente se dé de la manera adecuada y que logremos terminar estas diferencias de colores y cuestiones de este tipo y razas y hablar de esa palabra, ¿verdad? Que realmente no tiene ningún sentido cuando hablamos de un género humano y cuando los guatemaltecos todos somos lo mismo, o sea, somos simplemente coexistimos todos y debemos tratarnos con el mismo respeto y deberíamos tratarnos con el mismo respeto a nivel mundial, ¿verdad? Y yo creo que tu participación es vital en el sentido de una persona que primero vives en Polonia, ¿verdad? Luego, pues la verdad lo tienes de primera mano. Pues yo lo tengo en mis experiencias de vida, no en las más agradables, pero sí en el conocimiento del lugar y entender y comprender, oler, estar parado en los lugares, es una cosa muy diferente y sin embargo Guatemala también ha tenido situaciones sumamente complejas, ¿verdad? En cuanto a violencia, racismo y matanzas. Lugares como 2R, lugares que existen en Guatemala, la investigación que se ve de alguna manera amenazada completamente, todavía no hay esa libertad de movilizarse, todavía no hay un respeto por los derechos humanos reales, ¿verdad? De los guatemaltecos. Esperemos que el Museo del Holocausto pueda brindar voces a quienes no son escuchados, visibilicen a toda esa parte que yo llamo invisible de la sociedad guatemalteca. Entonces, sí, les agradecemos infinitamente al Ministerio de Educación de Guatemala, por un lado, a la comunidad judía de Guatemala, por otro, al Museo del Memorial de Auschwitz. Gracias, Joana, de verdad. A Tomás, por supuesto, a Ilan, tu ayuda técnica. Vamos a tener una próxima plática, ya la tenemos programada para 1000 personas. Nos disculpamos por el hecho de calcular que eran 500 y las sobrepasamos, ¿verdad? Lamentablemente. Pero ya lo tenemos planeado para 1000 personas el próximo jueves 9 de julio. Esto es de gran importancia para los maestros, educadores en general, padres, porque tiene que ver más que nada con la didáctica, la manera como podemos enseñar. O sea, no podemos enseñar desde el morbo, ¿verdad? De ver los muertos, la sangre, o sea, esa no es la idea, ¿verdad? Tenemos que encontrar un lenguaje, una palabra, un vocabulario adecuado y un enfoque que realmente sea educativo y que sea transformador para una sociedad como Guatemala.
y en el que todos nos veamos como iguales realmente como seres humanos y nos tratemos como tales, respetando nuestros derechos. Les doy mi agradecimiento a todos, al señor Marco González, por supuesto, de Yahadi Nunum, al padre Patrick Dubois también, y el apoyo realmente en esta nueva etapa del Museo del Holocausto, que empieza pues por ahora en línea, ¿verdad? O sea, como la mayoría de cosas, en algún momento nos veremos cara a cara, tendremos el tiempo suficiente para preguntas. Yo creo, Johanna, que tu plática ha dejado muchas inquietudes que te haremos llegar, porque tenemos grabadas las preguntas de las personas en el chat, ¿verdad? Muy bien. Y así podríamos tener una fase 2 de la plática, ¿no? Porque el tiempo, podemos hablar de Auschwitz por horas y horas, y podemos hablar de toda esta situación del Holocausto por días, ¿verdad? Y sin embargo, vuelvo a lo mismo, la idea es despertar el corazón del guatemalteco, ¿verdad? El corazón de la sociedad guatemalteca, de nosotros, de cada uno de nosotros, esa introspección que debemos hacer dentro de nosotros. Si todavía existen sentimientos de racismo, si todavía existen, porque son heredados, en muchos casos son inconscientes, ¿verdad? Pero para eso sirve la educación, para eso cambiamos. Cuando uno ha vivido en muchos países, cambia, porque uno es la minoría, porque uno tiene que adaptarse, porque uno es el que tiene que hacer las cosas, ¿verdad? Los cambios. Y eso amplía el criterio, amplía la tolerancia, por supuesto, ¿verdad? Yo no tenía amigos judíos antes, ahora la mayoría de mis amigos son judíos, pero esto fue una cuestión, yo no digo casual, es causal, ¿verdad? Pero en general, pues mi empatía es muy amplia. Me causa mucho dolor hablar de todo esto físicamente porque de alguna manera toca partes de mi alma. Y ojalá tocara el alma de los demás, ¿verdad? Y no dijéramos, me vale, como dijo cierta persona, ¿verdad? O sea, qué triste, pero son situaciones en las que cada quien estará según sea su contexto y su educación, ¿verdad? No nos vale. No es así. Nos importa. Cada uno de los guatemaltecos nos importa. Cada una de las personas nos importa. Las mujeres, los hombres, los niños y las personas de la tercera edad. Y no olvidemos todas esas víctimas que fueron perseguidas, no solo los judíos, que por supuesto eran parte de un plan político de dominio total, ¿verdad? De parte de ese grupo alemán y de esa persona, la que no necesito mencionar, y sin embargo seguimos sufriendo la misma situación, ¿verdad? Desde ese punto de vista político, y también el racismo, lo que ahora pues se puso de moda llamar el bullying, ¿verdad? Ese ataque hacia el diferente. Así que muchísimas gracias por todo esto. Muchas gracias a cada participante por el tiempo. Sus preguntas están grabadas. Voy a pasarle a Johanna esto. Va a quedar en Facebook, me parece, Marcos, si no estamos mal. Entonces, en algún momento, pues, todo esto va a quedar en público y, por supuesto, en el museo va a quedar grabado también en el archivo cuando ya se pueda, para que ustedes puedan acercarse a nosotros, pedirnos pláticas o documentación para investigación. Muchísimas gracias a todos. Gracias.